Bueno, es hora de hablar un poco sobre la educación. Las escuelas durante la colonia estuvieron en manos de la Iglesia, y estos centros educativos solían situarse al lado de los templos católicos. En un principio solo se limitaban a españoles y criollos, pero en 1523 Pedro de Gante instituyó la primera escuela de oficios para indígenas, llamada Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales. Poco tiempo después ocurrió la fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, dedicado a la educación indígena, pero en un grado a las escuelas de oficio. Los criollos, por su parte, eran educados por jesuitas y agustinos. Estas dos órdenes fundaron en 1576 el Colegio de San Pedro y San Pablo, sustentado por ricos comerciantes cuyos hijos asistían a recibir educación. El Colegio de San Ildefonso fue obra de los jesuitas y se convirtió en el mayor centro humanístico del siglo XVIII. Los dominicos tuvieron importancia en la enseñanza de la doctrina católica y de la teológica, al fundar en la Ciudad de México y Puebla los primeros seminarios. En 1575, Luis de León Romero fundó el Colegio de San Luis, que otorgaba reconocimiento a los sacerdotes dominicos egresados de las instituciones de toda la orden. El Colegio de las Vizcaínas fue la primera institución laica dedicada a la educación de mujeres. Así, muchas de las escuelas del país se convirtieron en semilleros de la nueva identidad mexicana y precursores de la independencia de la Nueva España. Y ahora, para hablarnos sobre las artes, tenemos con nosotros a la famosa pintora Regina Palanchi. Hola, buenas noches. Un gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy Regina Palanchi y les voy a hablar un poco sobre las artes. Bueno, primero la pintura. La pintura tuvo gran lugar en el desarrollo en Europa durante la época de la conquista, y para varios de los conquistadores españoles era prioritario representar sus triunfos mediante las bellas artes. Hacia 1538 llegó el primer pintor español a Nueva España, llamado Rodrigo de Cienfuentes, y probablemente ficticio. El trabajo de Cienfuentes consistió en decorar varios conventos de Tlaxcala y plasmar con su arte la conversión de los principales señores tlaxcaltecas al cristianismo en una pintura que hoy perdida e intitulada El bautizo de las caciques de Tlaxcala, en lo que fue considerado el convento más antiguo de América. Otros pintores notables de esa época fueron Francisco de Morales, Francisco de Sumaya, Andrés de la Concha y Juan de Aurre, pero el más notable del siglo XVI novohispano fue sin duda el flamenco Simón Pereins. Se asentó en la Nueva España desde 1566 y junto a los pintores antes mencionados formó un grupo cultural que predominó en la pintura novohispana hasta 1620. La pintura religiosa fue la más recurrida en el siglo XVII, y gran parte de ella se encuentra en los Museos Nacional del Virreinato en Tepoztlán. Los más notables pintores fueron José Ibarra, los vascos Echave y Cristóbal de Villalpando. Hacia la mitad de tal siglo surgió Miguel Cavedra, conocido retratista que plasmó en sus cuadros varias escenas de la vida cotidiana en Nueva España. Retrató además a Cigüeña y a Sor Juana. Nicolás Rodríguez Juanes, otro pintor de la época, solía retratar a virreyes, arzobispos, obispos, corregidores y poetanos. Con el auge de los movimientos de la independencia, la pintura adquirió un toque nacionalista que perduró hasta el entrado del siglo XX. Bueno, ahora hablemos sobre la cultura. La escultura no tuvo un tratamiento completo como arte, sino que más bien se limitó a adornar iglesias y conventos. Se consideraba más bien como arte derivado de la pintura y la escultura, y no fue financiada por mecenas, lo que llevó a su estancamiento durante toda la colonia. Poco antes de estallar la Guerra de Independencia, el valenciano Manuel Tosca comenzó a dar clases de escultura y a montar un taller de tal arte en la Academia de San Marcos. ¿Y qué pasa con la música? Bueno, pues es otra de las artes que recibió el impulso de la Iglesia,
Quienes la practicaban debían componer a menudo varias partituras para su ejecución en misa. Antonio Sarrier, quien estudió música en Italia, introdujo la vanguardia musical en la Nueva España al componer una sonata con fuga. Juan Matías y Antonio de Salazar, oaxaqueños ambos, compusieron un tratado de armonía que durante mucho tiempo sirvió para la enseñanza de la música en Nueva España. ¿Ustedes sabían que la mayoría de las ciudades españolas del Nuevo Mundo eran construidas en base a un plano de ajedrez, donde el punto cumbre era el centro de la ciudad? En este se hallaban las iglesias, la catedral, las casas de los fundadores, el ayuntamiento y el palacio del regidor. Los barrios y los mercados solían quedar fuera de la ciudad. Las calles seguían trazos cardinales y enmarcaban hacia el centro. Bueno, esto es todo por mi parte. Gracias por ver. Bye.